Hola, buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí con ustedes, amigo profesionista del campo y de la ciudad. En esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el nuevo extensionismo local alternativo como una especie de sustituto al extensionismo rural tradicional. En principio tenemos que este es un nuevo enfoque de aplicación para la atención rural y comunitaria a nivel también de la ciudad para poder crear la posibilidad de transformar positivamente nuestra realidad actual en el país. En este momento existe la necesidad de que los profesionistas que por alguna causa están atravesando ya por el desempleo o están a punto de llegar por ahí, tenemos que apoyarles para empoderar su propia dinámica de trabajo humano y profesional para que lo hagan directamente en el municipio donde viven. De ahí que se llame extensionismo local alternativo. Bien. Por principio de cuentas, tenemos que entender que el extensionismo es un sistema o servicio que mediante procesos educativos ayuda a los productores rurales a mejorar los métodos y técnicas de trabajo a nivel campesino o a nivel urbano. Incrementar la productividad, la producción y los ingresos, así como elevar el nivel de la calidad de vida de las familias, tiene que darse respetando tanto las normas sociales y culturales como de la población en proceso de atención. Hoy en día, estos procesos que son derivados de la extensión rural también deben favorecer el apoyo y la aplicación de la creatividad, de la solidaridad y la sostenibilidad humana a partir de la formación de competencias suficientes para crear empresas, generar empleos, preservar el equilibrio de los ecosistemas y comprender perfectamente bien el contexto de la intervención y el acompañamiento exitoso, particularmente en el caso de los profesionistas, que a partir de este periodo donde la pandemia nos lleva a una nueva normalidad y nos está confrontando con una nueva realidad, tenemos que crear condiciones para que este modelo de extensionismo se aplique tanto en el campo como en la ciudad y que nos permita que ambos generen condiciones precisamente de mejoramiento de calidades de vida familiar, comunitaria y municipal. Actualmente puede señalarse que México es uno de los países donde más se avanza, entre comillas, en el modelo de aplicación del extensionismo. Para nosotros el extensionismo viene a cumplir una necesidad muy concreta en todos los aspectos. Se refiere a la atención humana y a la atención profesional. ¿Qué significa esto? Significa que en su momento todos los profesionistas del país que trabajan para alguna empresa o trabajan para el gobierno o trabajan por su cuenta, lo que hacen no es un prestar servicios, es un proveer servicios. Y estos servicios que se proveen tienen que darse en condiciones de dignidad y de humanidad que favorezcan y faciliten el trabajo de los profesionistas, donde ya no tengan que ver con un patrón o con alguien que los usa para poder llegar a otros fines. En este caso, nuestro contexto de trabajo en campo y en ciudad determina la posibilidad de que cualquier profesionista pueda dedicarse en un marco dentro del contexto del extensionismo rural, simplemente ubicando que su atención cambia hacia una atención humana y a una atención profesional para la gente que vive en campo y la que vive en ciudad. Bajo este esquema, nosotros tenemos muy claramente definido que el extensionismo es una estrategia de atención profesional para ambos medios, campo y ciudad. ¿Por qué? Porque de alguna manera
van vinculados y van creando una dinámica propia donde se va garantizando la labor de estos profesionistas y se van generando condiciones de definición contextual y conceptual que les garantiza la defensa de sus propias dinámicas de trabajo para la cual fueron preparados al terminar una carrera o una profesión en México. Nuestro campo, en este caso, tan incomprendido, tan desconocido, que es el desarrollo humano sostenible, cada vez va a reflejar de aquí en adelante y por mucho tiempo más hacia el futuro, qué es lo que debemos crear para que estos profesionistas dedicados a la atención humana y profesional en campo y ciudad logren empoderarse totalmente en su desarrollo humano, profesional y hacerlo sostenible en el tiempo y en el espacio. Bajo este esquema, hemos visto que toda la vida los profesionistas nos hemos topado frecuentemente con una situación donde nuestro trabajo generalmente se tiende a minimizar y nos ponen a competir a unos con otros, en lugar de prepararnos para que en la competencia que nosotros tenemos del conocimiento, de la experiencia, de la propia titularidad de lo que hacemos, de la dedicación de aquel tema o actividad a la que nos dedicamos, nos permita en su momento generar una condición que asegure nuestra prevalencia en el tiempo y que no nos ponga a competir unos con otros, sino favorecer nuestra competencia para ser mejores cada día. Esa es la importancia de una dinámica como la que estamos proponiendo en este nuevo modelo de extensionismo alternativo participante en cada municipio desde lo local. Existen miles de profesionistas, diferentes disciplinas, y todas tienen que ver de manera muy clara con las condiciones en las que se desempeña su trabajo. Y en este momento, y desde hace mucho tiempo atrás, una de las consecuencias que padecemos los profesionistas derivadas no de la pandemia nada más, sino de todo el sistema que anteriormente prevalecía, es que muchos de los egresados de cualquier carrera, en cualquier profesión, pues algunos poquitos, tuvimos que pasar por el desempleo en algún momento de la vida, tiempos largos, y que ahorita está recrudeciéndose esa dinámica, puesto que ya ni el gobierno ni la propia sociedad empresarial de este país está acudiendo al empresario, al profesionista, que también puede traducirse en empresario, para poder lograr repuntar en lo económico, en lo social, en lo ambiental, lo cultural, lo laboral y lo empresarial. No están acudiendo a nosotros, están creando ellos su propia condición de beneficios, pero gradualmente eso se está haciendo pequeñito y va creando una situación donde esas empresas que no corresponden y no responderían a satisfacción a las necesidades actuales que la pandemia está ofreciéndonos como reto, estaríamos imaginando que el profesionista junto con otras personas estaría en condiciones reales de un desempleo recrudecido que los obligará a trabajar de otra manera y a crear inclusive dinámicas ajenas a su profesión. Aquel que pueda lograr de una manera directa tendrá quizá mayores oportunidades de solucionar sus problemas y satisfacer sus necesidades. Pero esto no ha sido muy claro. En este momento tenemos que ver cómo los que hemos estudiado una carrera para formarnos como tales, siempre hemos tenido este problema de la desatención. Y también vemos que mucha gente que pudiese ser atendida por nosotros está marginada y desatendida porque nadie nos ha enfocado a ese modelo de atención de la gente. Entonces, por tanto, el nuevo extensionismo laboral colaborativo, que es parte del modelo que estamos impulsando, del extensionismo local alternativo, tiende a solucionar ese modelo de desatención. Y vamos creando un espacio para atender
parejito a todos quienes requieran que le proveyamos un servicio profesional con características humanas. Todo esto es consecuencia de, como le hemos dicho, de un sistema que ha abusado de la gente, que ha abusado de los recursos naturales y que ha abusado inclusive del dinero para podérselo agenciar a sí mismos a costa de todos los demás. Y esto ha logrado que los profesionistas vivan en una condición muy inferior a la que se vive en las mismas áreas, en las mismas disciplinas, en otras latitudes y en otros países. Para esto nosotros, en este momento, a pesar de los esfuerzos con los que se ha trabajado estos modelos de atención y que el profesional, por muy intencionado que tenga la posibilidad de prepararse cada vez más, generalmente a mayor preparación, en la mayoría de los casos, se va gradualizando más profesión, menos salario, y así conforme vayamos pasando nos vamos haciendo más pequeñitos, hasta que ahorita mucha gente está desempleada porque no tiene un campo de acción concretito. Y entonces, en este esquema, nuestro modelo de atención es muy diferente porque va más apropiado a lo que puede ser ahora en este momento. Tenemos que impulsar y promover un nuevo modelo que esté a la altura de lo que queremos los mexicanos en este momento. Y con este modelo, transformar positivamente nuestra realidad actual. ¿Ok? Y bajo este esquema, considerar de forma inmediata una nueva necesidad y una problemática conjunta que permita a los extensionistas como tales y a los profesionistas que se involucren en un modelo como nuestro para poder vencer de un obstáculo que puede aparecerse de repente, para que nos frenemos un poquito más, cuando en este momento podemos detonar y salir hacia el frente con nuestra posibilidad de trabajar de manera sana, humana, profesional y siempre mirando al mejoramiento de nuestra calidad de vida como pueblo, como nación, desde las familias y las comunidades en cada municipio. Para esto se requiere de una serie de dinámicas que tienen que pasar como competencias y son principios distintos. Tenemos, por ejemplo, la intención, el compromiso, la atención como elementos claves del proceso donde un nuevo profesionista, un nuevo extensionista tiene que generar sus propias condiciones de trabajo a partir de estos valores. Y estos valores implican de cómo, a través de la producción, del consumo y de la conservación, podemos establecer dinámicas ambientales positivas, económicas y sociales que aseguren que la elevación de nuestra calidad de vida involucra todos los aspectos: culturales, ecosistémicos, domésticos, comunitarios, territoriales y con la naturaleza. En este sentido, nosotros tenemos que tener una serie de valores y de nuevas dinámicas de atención que tienen que ver con la conciencia, con la percepción, con la inteligencia y con todo aquello que de alguna manera va derivando en un lenguaje y una memoria más adecuadas, que lo hagan más afectivo y efectivo, competente, con todo lo que se relaciona con cada profesión. Para nosotros, en este caso, junto con esos valores que acabo de señalar, voluntad, intención, compromiso, atención, percepción, motivación, inteligencia, lenguaje, tienen que tener un planteamiento horizontal. Ya no podemos llegar como los grandes jefes pluma blanca a decidir si en su momento a este sí le damos un servicio y a este no. La decisión es nuestra de saber por qué a este sí o por qué a este no, pero considerando que todos somos iguales. No hay una diferencia, todos somos seres humanos y nuestra labor tiene que ser propiamente dicha, enfocada a que la humanidad genere una condición estable en equilibrio y armonía con la naturaleza para poder solventar nuestra propia vida, nuestra propia existencia con la de los demás seres vivos, de una manera digna, considerando que los
radicalismos extremistas no operan en este modelo. Todo tiene una justa dimensión y hay que mantenerlo en equilibrio. La vida y la muerte representan esa situación. En este caso, las competencias con las que nosotros estamos impulsando este proceso tienen que ver sustancialmente con nuevas formas de ver la condición en la que estamos trabajando. Y tenemos que formarnos en competencias diferentes a las que tradicionalmente cargamos de origen cuando nos preparamos, ya sea desde el bachillerato, la licenciatura, los posgrados, hasta los doctorados. Y bajo este esquema, estas nuevas competencias se están poniendo por medio de nuestro trabajo en la Fundación Mexicana para Mejorar la Calidad de Vida Rural, así en campo y en ciudad, una serie de competencias distintas que van a asegurar la posibilidad de que entre todos trabajemos y orientemos nuestra acción profesional y humana hacia el desarrollo sostenible en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo ambiental. En este proceso que nosotros proponemos, vemos y ponemos al alcance de los profesionistas que se quieran integrar a nuestro proceso dentro de la red Triple S de familias y comunidades empresarias, ciudadanas, sostenibles en el marco de la sociedad de solidaridad social, tenemos nuevas competencias con las cuales podemos integrarnos y participar abiertamente en un proceso de cambio para transformar positivamente nuestra relación con nuestro país y con nuestra gente y con nuestra naturaleza. México es privilegiado tanto por su gente como por su posición geográfica, como por su propia biodiversidad y su naturaleza con agua, con aire, con tierra, con energía y con vida. Bajo este esquema, nuestra labor es utilizar, aprovechar conscientemente, inteligentemente, con el corazón, con la mente, con las manos, un proceso que integre todo esto. Y para esto son necesarias las siguientes competencias: ruralidad, integralidad, empleabilidad, empresarialidad, sostenibilidad y colaboratividad. En este entorno, nosotros tenemos la posibilidad de resolver nuestros problemas profesionales en el modelo de atención que estamos procurando. ¿Cómo lo tenemos que afrontar? Muy sencillo, tenemos que mantener un contenido informativo que deje de ser parcial, que deje de ser superficial e inacabado en conceptos y en contextos. Eso es algo que nos falta a muchos profesionistas. Entender que nuestros conceptos se aplican en contextos específicos y no solamente son conocimientos aparentemente universales que simplemente se usan independientemente de que sean útiles o no en determinados contextos. Ahora, o trabajamos contexto-concepto al mismo tiempo, o seguiremos volando en el aire y nuestra capacidad profesional se va reduciendo en la medida en que esto avanza hacia el desarrollo humano sostenible a nivel mundial. Los mexicanos tenemos muchos profesionistas de muchas profesiones, a veces que no siquiera han tenido la oportunidad de trabajar en el contexto en el que deben trabajar. Esto es lo que tenemos que evitar y ese sería el principal problema con el que nos enfrentamos. Lo mismo con esta situación, nuestra mayor necesidad tendrá que ser la que resuelva la garantía y garantizar con éxito que el sistema en que trabajamos genere una condición para la sostenibilidad integral dentro del contexto del cambio climático. Trabajando en 4 aspectos: seguridad agroalimentaria, cambio climático, Agenda 2030 y en su propia formación gradualizada, que inclusive no necesita tener un grado académico establecido, certificado por alguien. Necesita estar dedicado a aprender aquello que resuelva la vida personal de cada profesionista, de su familia, pero también de toda la comunidad con la que tiene que ver directamente en cada lugar donde vive. Esa sería
una gran respuesta del profesionista que entiende que debe prepararse en otros aspectos y hacer de su concepto un aprovechamiento contextual aplicado. En este esquema tendríamos una visión más amplia de lo que es el desarrollo humano y de cómo el desarrollo humano nos permitiría a todos sostenibilizarnos en lo económico, y yo repito mucho esto, en lo social, en lo cultural y en lo ambiental. ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza que conservemos la vida, porque la sostenibilidad es precisamente eso. Si lo tenemos en equivalente, es lo que la higiene es a la salud, la sostenibilidad es para la vida misma. Si no hay sostenibilidad, la vida misma está en riesgo y nosotros como seres humanos estaríamos en riesgo igual que la mayoría de los seres vivos. Tenemos que cambiar ese enfoque y por eso aportamos este elemento de nuevo extensionismo local alternativo a todo aquel viejo extensionismo como manera de atender solamente aquellas situaciones que se nos dirigen. Y nosotros tenemos esa capacidad de ser independientes. Pero primero tenemos que aprender a quitarnos el lastre de la dependencia de un sueldo, del lastre de una dependencia de una instancia que nos gobierna, que nos manda y que nos dice, es por acá. Oye, pero yo quiero hacer esto porque es bueno. No, es por acá. Aquí no, aquí lo bueno ya no hay más que esto. O somos sostenibles o nos carga la fregada. Así de sencillito. Dentro de este marco tenemos que evitar y tenemos que aprender a conocer y comprender ámbitos de trabajo por plataformas. Nosotros tenemos una plataforma horizontal de acompañamiento ciudadano dedicado a la creación de empresas que tienen que ver con el desarrollo humano sostenible en lo familiar, en lo comunitario y en lo municipal. Y eso lo hacemos sumado en todos los municipios de este país. Queremos que toda la gente y todos los profesionistas de cada municipio se articulen a este proceso para lograr la sostenibilización de las personas, de las familias, de las comunidades y del municipio en cualquiera de sus actividades humanas establecidas desde que se levanta hasta que se vuelve a acostar, a dormir. En este esquema también tenemos que definir integralmente el contexto del medio rural y urbano como un concepto que va más bien enfocado al trabajo local para derivarlo posteriormente en una sumatoria hacia lo global que facilite primero hacer sostenibles a las familias, a las comunidades, a los municipios, a los estados, al país entero y a el resto de los países del planeta. Bajo esta consideración, tenemos que determinar estos límites y alcances, así como potenciales que tenemos los profesionistas para atender totalmente a la población a la que nos debemos. En el caso mío, como veterinario, yo, para poder entender la posibilidad de atender mejor a los animales, pues obviamente tendría que atender y entender y comprender que primero debo atender mejor al ser humano para que éste prodigue a los animales, tanto de compañía como silvestres, como de producción, para poder lograr que esos animales también tengan una vida digna. De otra manera, estaríamos hablando en el aire. Si yo no cuido a los seres humanos, tampoco es viable mi posibilidad de cuidar mejor a los animales. Pero si yo cuido al ser humano, él me va a ayudar a cuidar mejor a los animales. Y entre todos hacemos el equilibrio y la armonía con la naturaleza sin perder nuestra posibilidad de ser los verdaderos guardianes de la vida en la tierra. No somos dioses, pero sí somos sus apoyados para poder cuidar la vida de todos los seres vivos y hacer que su producción, su conservación y su consumo sean lo más dignamente posible para nuestro beneficio de sostener la vida toda en la tierra. Igualmente, tenemos que establecer de manera adecuada, con rumbo, con compromiso y con orden, diferentes aspectos que van relacionados con la integración humana
a la naturaleza. Mucho de lo que acabo de decir va en ese sentido y tenemos la visión de que para lograr esto, un modelo de desarrollo humano sostenible integra el campo desde lo local, lo facilita y lo favorece. Ya estamos ahorita en un modelo de este tipo. ¿Por qué? Porque la pandemia desnudó todo el proceso que se venía desarrollando atrás, que era un concepto abusivo, desperdiciador y abandonador de gente y de recursos. Y vemos que todavía prevalecen gente que cree que todo lo que hay en la naturaleza, todo lo que existe a su alrededor, es para su propio beneficio personal y particular, y le vale gorro, le vale madre. Todo lo que tiene que ver con nuestra relación armónica con los semejantes, con las otras especies y con todo el entorno con el que nosotros compartimos y convivimos con todos los seres vivos. La pandemia es una consecuencia de una dinámica que rompe con ese equilibrio, porque el cambio climático seguramente generó condiciones de temperatura que propiciaron la mutación del coronavirus para llevarlo a una dinámica que afectara directamente al hombre, al ser humano, con un gran índice de morbilidad, de mortalidad alta para un grupo vulnerable, de enfermos previamente, pero que atacaba y ataca a todos. Entonces, como no sabemos quién puede resultar más o menos afectado, pues lo más seguro es que tenemos que cuidarnos. Y al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás. Esto es parte del trabajo que tenemos que ir creando para generar conciencia e inteligencia que nos permita manejar cualquier contingencia sanitaria, económica, social, ambiental, con prudencia, con responsabilidad y actuar en consecuencia para resolver lo mejor posible cualquier dinámica de este tipo, con voluntad, con intención y con compromiso, que es lo que en realidad sostiene al mundo. Dentro de este marco, tenemos que generar también mecanismos de comprensión y aplicación de todo lo que sabemos. Y los profesionistas tenemos esa cualidad, porque si no, no hubiéramos terminado una profesión y no estuviéramos dedicados a lo que estamos dedicados. Cada quien tiene en su propia profesión límites establecidos de conocimiento, pero tenemos que aplicarlos de manera horizontal, vertical, transversal y diametral. Es decir, tenemos que ser integrales. De acuerdo con esto, nosotros tenemos también la condición de empoderarnos, tenemos la obligación de empoderarnos nosotros los profesionistas, por una causa muy simple. Nos han debilitado tanto porque nos han hecho creer que si yo no tengo un pariente en el gobierno, o yo no tengo un cuate que me contrate, o un cuate al cual yo servirle, me quedé sin chamba. Eso es imposible. Y es más fácil que pensemos que tenemos la capacidad de crearnos nuestro propio empleo y generar nuestras propias empresas profesionales de consultoría para poder articularnos a las comunidades, a las familias y atender a todos por igual, sin necesidad de decir, pues me le voy a pegar al candidato, es que me le voy a pegar a mi cuate, es que mira, este pariente está allá. Eso hace muchos años que nada más dejaba que unos cuantos tuvieran acceso a esa posibilidad, porque era una forma de preservarse en un poder económico-político que de alguna manera iba en contra de toda la integración con la naturaleza. Eso es lo que tenemos que evitar ahora ya. ¿Por qué? Porque la realidad es que la normalidad creada por la pandemia está desnudando ese proceso. Y ahora ya no hay ni profesionistas tan ligados al pariente, porque el pariente ya está perdiendo privilegios. El político tampoco tiene privilegios tan claros como los tuvo en una época anterior. Eso a nosotros, los que siempre buscamos el trabajo parejo, nos beneficia. Y nos beneficia, ¿por qué? Porque nos deja la libertad de tomar una decisión, y es ahí donde tenemos que empoderarnos cada uno de nosotros y crear nuestra propia condición laboral y nuestra propia condición empresarial, manejándonos con nuestra proveeduría de servicios profesionales y humanos enfocados a lo que sabemos, pero sin perder de vista la necesidad de crear un modelo de atención
que nos integre a todos con la naturaleza de una manera en equilibrio, en armonía, con orden y con rumbo. Porque de otra manera, pues vamos a sucumbir. Y cada vez va a haber muchos más profesionistas que los que hay hasta este momento en condiciones de pobreza, de desempleo, en un subempleo o en un empleo que nunca tuvo que ver con lo que ellos eligieron para formarse. Y esto es lo que tenemos que cambiar con un modelo de extensionismo local alternativo. Junto con esto tenemos que empoderarnos y, como se los he dicho, esta es la capacidad de que nosotros los profesionistas tenemos para generar con nuestro trabajo la riqueza de otros y la riqueza de todos con los que tenemos que ver. En este momento, la mayoría de la gente está limitada en sus propias libertades de creatividad, de solidaridad, de productividad y de colaboratividad. Nos han mantenido aislados, fuera de contexto. Nos dicen, ve a gritar porque allá está la protesta y te voy a dar una torta, te voy a dar algo, dinero inclusive, un día, a cambio de que votes por mi candidato, o de que votes por mí, o de que de alguna manera le hagamos el caldo gordo a otros güeyes para tumbar al gobierno. Eso ya, pues, está en cada quien, pero la respuesta que realmente necesitamos en México y en la tierra es que todos trabajemos con creatividad, con solidaridad, con productividad y con colaboratividad para conservar el medio ambiente sano, los ecosistemas en equilibrio y nuestra calidad de vida cada vez más digna, honesta y sobre todo justa y equitativamente al servicio de todos nosotros. Bajo este esquema tenemos que crear una serie de dinámicas que nos ayuden y nos faciliten el no generar nada más una buena intención. ¿Por qué? Porque si no lo logramos, pues todo va a quedar igual y no vamos a cambiar. Entonces decía por ahí Einstein, según dicen, yo no lo he leído en ningún lado, pero dicen que Einstein decía que si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Y eso es lo que estamos provocando con nuestro trabajo. Porque si no lo hiciéramos, estaríamos en condiciones de imaginar que lo que yo estoy haciendo por años, más de 40, y con la asociación civil que dirijo, más de 21, si no lo hiciéramos así, estaríamos hablando de que simplemente caímos en una lista de buenas intenciones, que no buscamos el empoderamiento integral de la gente, mucho menos de los profesionistas, y que no somos capaces de constituir las bases para el establecimiento de nuevas condiciones que aseguren el desarrollo humano sostenible integral en el campo y en la ciudad, desde las familias y las comunidades en cada municipio. Eso es lo que tendríamos que imaginarnos, que a lo mejor no va a pasar si no lo hiciéramos con esta vehemencia y con esta pasión. Lo mismo sucede si no somos capaces de construir bases para lograrlo y procurar una atención que no sea simulada, que no sea engañosa. Nosotros tenemos que ser auténticos, tenemos que ser coherentes y tenemos que ser sumamente sencillos, distintos, bien hechos. Eso es lo que les pedimos a todos los profesionistas del país, que aprendan a hacer las cosas bien, sencillas, diferentes, que se mantengan coherentes, que sean auténticos y que en su momento puedan ser visibles en su entorno para que la gente diga, ah, mira, ahí va fulanito, él sabe de lo que yo necesito. Y van y nos buscan y nos encuentran y trabajamos juntos. Y esa colaboratividad es otro de los principios que tenemos que mantener para equilibrar el mundo y hacerlo cada vez más sostenible para el bien de los humanos y para el bien de las demás especies con las que convivimos y compartimos nuestro planeta, el lugar donde vivimos y donde estamos colaborando. Tampoco podemos dejar de determinar con transparencia que nuestro trabajo tiene que ser claro, honesto. No podemos apapachar, digamos, por ejemplo, en el caso mío, enfermedades con tal de que mantengamos a una persona o a un animal en condiciones de cierta condición salubre
de sanidad y de salud, pero que no resolvamos el problema porque queremos mantenerlo hasta que se nos termine de pagar. Eso es aberrante. Por eso tenemos que ser transparentes y por eso tenemos que ser muy claros. Nosotros estamos en el mundo con un conocimiento que se nos fue dado para cuidar, para prevenir el desequilibrio, para trabajar con la armonía a favor nuestro, no en contra. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reingenierizar todas las profesiones bajo un modelo que nos permita crear nuevas alternativas profesionales en el contexto del desarrollo sostenible y el cambio climático y buscando la seguridad alimentaria en todos los aspectos. Bajo este esquema tenemos una posibilidad muy enorme de mantenernos en condiciones de poner orden y rumbo al desempeño integral de cualquier profesionista en este nuevo modelo de extensionismo local alternativo. Y aquí el equivalente es que si yo hablo de extensionismo, estoy hablando de modelo de atención humana y profesional que va de la mano con lo local, de manera alternativa, a todo lo viejo y tradicional y obsoleto, que en este momento aún todavía gente que lo cree y lo piensa, que es a favor de uno mismo solito, que va en contra de todos los demás, y que pase contrapase con encima o por debajo o por arriba de todos, es con tal de que yo reciba mi beneficio, y el de los demás me vale madre. Eso ya no puede ser. Tenemos que trabajar todos en equilibrio y el profesionista puede ser el líder transformador que se requiere en cada lugar para poder lograr todo esto. Sea en su área y sea aprendiendo otras cosas como son esas competencias que estoy señalando. Y podemos con esto empoderar a todos, aquellas personas y profesionistas, para que vivamos de mejor manera, de una manera más sostenible, en cualquier actividad humana que desempeñemos. Porque para eso hay que mejorar continuamente los procesos, hay que aprender hábitos correctos, hay que hacer que la gente participe más de manera horizontal y hay que hacer un cuidado específico del entorno, tanto para la biodiversidad como para nuestra relación con las demás personas. En este esquema tenemos que facilitar el acceso a un modelo de atención profesional que garantice la organización humana, la información y sobre todo la ocupación de espacios disponibles orientados a la sostenibilización de cada uno de ellos. Arquímedes decía, denme un punto de apoyo y muevo al mundo. Yo les pido a todos, mexicanos y profesionistas en este momento, que si tienen un espacio disponible, juntos podemos trabajarlo para hacer sostenible ese espacio y todo el mundo. Gradualmente, eso también nos permite imaginarnos que el desarrollo humano, para ser exitoso y sostenible, pues obviamente requiere que todos nosotros nos empoderemos. Y nos empoderemos de una manera tal que aseguremos que nuestra inteligencia y nuestra conciencia van de la mano y van a impulsar conjuntamente y de manera simultánea a que otros, todos los mexicanos, todos los ciudadanos, trabajemos con inteligencia y con conciencia en virtud del desarrollo humano que requerimos en el mundo a partir de México, campo, ciudad, para vivir en una mejor calidad de vida ambiental, cultural, social y económica, productiva, laboral, empresarial. Con esto, prácticamente, tendríamos la visión de que vivimos en un mundo ya no competitivo como estaba antes. Ahora es un mundo de competentes, aquellos que se mejoran a sí mismos todos los días, no el que se considera más chingón que otro. Eso ya no opera. Eso nos vale a los que estamos metidos en un planteamiento de atención horizontal de persona a persona. Y bajo este esquema, nosotros podemos ser capaces de convertirnos en mejores personas, mejores profesionistas para nosotros mismos y para la sociedad en la que nos desenvolvemos, en cada municipio, en cada comunidad y con cada familia.
incluida la nuestra, no la de otros. Es la nuestra más la suma de todos. Y bajo este esquema de ordenamiento y de rumbo para mantener nuestra vigencia profesional y humana, tenemos que desarrollar estas competencias que acabo de señalar y que las repito en este momento, porque tenemos que considerar que el mundo es algo más que un planeta donde unos abusan de otros, otros se dejan abusar por otros y unos viven en condiciones depauperadas totalmente inaceptables. Y por lo mismo tenemos que cambiar nuestro esquema hacia entender que las nuevas competencias tienen que ver con ruralidad, con integralidad, con sostenibilidad, con empleabilidad, crear empleos, con empresarialidad, crear empresas, con sostenibilidad y particularmente con colaboratividad. Y con esto doy por terminada mi plática de este día. Les agradezco enormemente su atención y estoy a sus órdenes en lo que se requiera. Muchas gracias. Buenas tardes.